Hola, bienvenidos al canal de Dani Fernández. En este vídeo vamos a analizar hasta dónde podría llegar la subida de tipos de interés que ya están llevando a cabo los bancos centrales para combatir la rampante inflación que estamos sufriendo. Vamos a ver que subidas de interés desorbitadas podrían quebrar a los estados, que no solo son los mayores deudores de la economía, sino que son completamente incapaces de cuadrar sus ingresos y sus gastos. En otras palabras, los gobiernos quieren seguir endeudándose y los tipos de interés muy altos van a ser prohibitivos para sus cuentas públicas. En la medida en que el Banco Central sea realmente independiente, aunque esto es probablemente más una quimera que otra cosa, subirán los tipos de interés sin importar mucho que hagan daño a las cuentas públicas. Pero esto tiene la desventaja de que se hacen cada vez más probables que los estados y también algunas empresas quiebren, y esto tiene un efecto que podría ser devastador sobre el valor de la moneda. Es decir, esto podría acelerar la inflación. Por tanto, las subidas de tipos de interés no son creíbles si los estados no empiezan a ajustarse el cinturón y a controlar sus gastos. Por tanto, los bancos centrales, que al final no son más que un apéndice del Estado, querrían esperar para subir los tipos de interés después de que los estados hubieran dejado de incrementar el endeudamiento. Pero los propios bajos tipos de interés durante años han provocado que los estados no dejen de endeudarse. En otras palabras, pocas veces incentivar un comportamiento irresponsable va a tener un resultado satisfactorio. Por otro lado, las subidas de tipos tienen el efecto de ser recesivas en la economía, por lo que si se provoca una recesión, es posible que vuelvan a bajar los tipos o al menos que no sigan subiendo. Si la recesión es suficientemente fuerte sin que la solvencia del Estado se ponga en duda, entonces la situación más probable es la de una deflación, no la de una inflación. En esta situación, los bancos centrales habrán salvado a su moneda a costa de haber generado una recesión económica. En definitiva, que aquello que nos hace ser optimistas con la inflación es lo que nos hace ser pesimista con la marcha de la economía. Y bueno, este vídeo es un extracto de una entrevista que me hizo Luis Miguel Ortiz en su canal de YouTube. Espero que lo disfrutéis. Allá va. ¿Hasta qué nivel puede llegar la Reserva Federal? Porque estamos hablando de los años 70, pero ahí ya se le calentó tanto la mano que Volcker al final lo que hizo es ya subirlos, no me acuerdo a cuánto, pero fue a 18, casi 20, el 20, ¿no? Sí, una cosa... Bueno, eso ya fue de locos. Pero eso es imposible ahora mismo. ¿Hasta qué nivel? O bueno, no lo sé, a lo mejor es posible, pero ¿hasta No, qué quiebras al nivel? Estado, ese es el problema. Eso es lo que está diciendo mucha gente. Es Si que tú haces antes eso, estaba, yo vas a estuve quebrar al investigando Estado. y más o menos la deuda del Estado en esa época sería del 40% del PIB. Ahora mismo estaríamos en Estados Unidos en un Menos. 100, Era en Reagan, un 30. después de todos los años 70, que habían sido muy complicados en la inflación, como ya estamos hablando antes, diluye el valor de la deuda. Entonces, no te creas que están con tantas ganas, porque como estamos tan endeudados, dicen, bueno, que siga esto... No. Y así diluye O sea, que bastante. era menor del 40, sería en el 30 o en el 20, pero es que ahora estaremos en el 100 y algo. Es que Claro. Es Entonces, que es hay otro mucha mundo. gente que está diciendo, tampoco tienen tantas ganas de luchar contra la inflación por dos cosas. La primera es porque temen un efecto Fisher. El efecto Fisher, eso se estudió mucho. Fisher era un genio y lo estudió, si no estoy mal, antes de la Gran Recesión, de la Gran Depresión. Pero básicamente lo que nos dice es cuando subes, cuando suben mucho los tipos de interés y hay, perdón, el efecto Fisher no tiene que ver. El efecto Fisher tiene que ver con la deflación. Cuando hay una recesión, la recesión es naturalmente deflacionaria, a no ser que hagas algo como el que llevan haciendo ya unos cuantos años. Entonces, eso significa que el peso de la deuda es durísimo por dos lados. Un efecto balance hace que una deflación, el efecto real de la deuda, pagar la deuda cuesta mucho más. Y por otro lado, en una economía depresiva, pues los ingresos, efecto de cuenta de resultados, pues es gravísimo también. Entonces te pegan por los dos lados, te pegan por la cuenta de resultados y te pegan por el balance de situación. Entonces por los dos lados te van a pegar. Entonces ellos quizás están estimando que como no hagan mucho, viene deflación. Y si viene deflación, aquí no va a pagar la deuda ni Dios. Pero claro, ellos están diciendo, bueno, subimos los tipos de interés para luchar contra la inflación, pero ¿podemos hacerlo? Pues al 18% no lo pueden hacer. Quebraría el Estado de Estados Unidos. Y no solo el de Estados Unidos, bueno, porque claro, Europa tendría que ir detrás. Aquí hasta el apuntador, claro. Es que Europa tendría que ir detrás y España, sí. Bueno, ni te digo. Pues lo que están diciendo los bancos centrales, y lo llevan diciendo ya una década, es pon en orden, antes de que yo haga nada, tú tienes que poner en orden las cuentas públicas.
porque lo que a lo mejor puede aguantar la gente es suponer que no hay un déficit estructural y ahora sí, cuando no hay un déficit estructural, puedo subir los tipos de interés porque no va a haber nueva, lo que estamos hablando antes, no va a haber nueva deuda. Y si ya tienes, que ya lo están en la mayor parte de estados, la deuda emitida a muy largo plazo, el efecto que vas a tener en las cuentas públicas va a ser de subida de tipos, cada vez vas a tener que pagar más por los tipos de interés, pero no te voy a quebrar. Porque esto va a pasar en un periodo de tiempo relativamente largo. Entonces te puedes preparar, puedes disminuir durante mucho tiempo, no tienes que disminuir de golpe nada, ningún gasto, puedes disminuirlo durante mucho tiempo y no tiene un shock. Los economistas están obsesionados ahora con los shocks. No hay un shock en la economía, no hay un golpe fuerte de, bueno, pues bajo el gasto público a la mitad mañana, pues eso es un shock. Y mucha gente que vive de ese gasto público va a dejar, lo que hablamos antes de ingreso derivado, va a dejar de hacer gastos y eso tiene un efecto de... Yo creo que tiene un efecto muy positivo a largo plazo, pero a corto plazo tiene un efecto complicado. Recesivo, pues, sí. Claramente recesivo. Entonces lo que les están diciendo es, si tú cuadras hoy los gastos y los ingresos públicos, puedo subir los tipos de interés sin quebrarte. Pero si tú tienes hoy unos déficits sobre PIB que son 7, fácil, 8% en la mayor parte de países, 2021, después de que 2020 haya sido una burrada, pues todavía hoy... Bueno, en Europa son un pelín más bajo, pero vamos, 5. Y en Estados Unidos pues es un 7, un 8. Si cuando tú tienes ese 7-8 vas a tirar una burrada de deuda al mercado, le vas a hacer un tipo de interés que va a ser muy alto. Entonces, no hagas eso, pon tus cuentas públicas en equilibrio y entonces ya subimos los tipos de interés, jorobamos a la gente porque va a perder todos los que invirtieron en deuda, pues al menos a corto plazo van a perder hasta la camisa, pero tú sobrevives. Pero claro, si yo te subo los tipos de interés en una situación de déficit fiscal sin precedentes, no, te voy a quebrar a ti también. Y esa es la disyuntiva. Entonces ellos no pueden, realmente el Banco Central tampoco quiere subir los tipos de interés y no puede subirlos mucho. Las estimaciones no valen para absolutamente nada, pero bueno, las estimaciones son que la Reserva Federal va a acabar este año, en el 2,75, si no estoy mal, o el 3%. Sí, 2-3%. Entonces, bueno, ¿por qué te digo que las estimaciones no sirven para nada? Bueno, porque en el último informe también del Fondo Monetario Internacional, que como te digo son interesantes de leer, ellos estimaban que iba a acabar en el 0,75 el año pasado. O sea, yo estaba viendo proyecciones de inflación antes de... Bueno, cuando empezó la guerra, un pelín antes de la guerra, de que íbamos a volver al 2% de inflación a finales de este año. Y se quedaban tan anchos, ¿eh? O sea, y eso era en febrero, ¿eh? No te creas que se hace mucho. Las proyecciones no sirven para nada. Y mucho más. Ahora mucho ya esas más, proyecciones ya están en el 6, que terminamos 2022. Están en el 6, pero la inflación está en el 8,5. Es decir, son muy optimistas. Es un acumulado. O sea, son optimistas. Hay algunas razones para ser optimistas con la inflación, pero claro, las razones... No sé si me escuchas. O sea, las razones para ser optimistas con la inflación son razones para ser pesimistas con la economía. Es decir, si viene, lo que te contaba antes, ¿no? Si China crece al 3 en vez de al 8, pues eso, pues esas materias primas al suelo. Si nosotros tenemos, porque esto es algo que todavía no hemos hablado, ¿no? Pero se está montando un jaleo logístico peor que el de 2021. Y el de 2021 ya fue jaleo logístico, ¿eh? Pues se está montando uno ahora mismo peor. Entonces, ¿y eso cómo va a impactar? ¿Y las empresas van a tener inputs productivos para producir o no? Entonces, todo eso... pues todo eso tiene un efecto recesivo en la economía y las recesiones en la economía tienen un efecto de caída de precios. Pero claro, si tú juntas la deflación con los gobiernos gastando cada vez más y recurriendo al Banco Central para acomodar, o al sector bancario privado, que para el caso es lo mismo, al sector bancario privado para acomodar esa deuda pública, y te lo compran y te lo siguen comprando, va a seguir habiendo inflación y de hecho va a ser más grave. De hecho vas a ahondar más en la posibilidad de hiperinflación.